Día vamos a arrancar nuevamente con la serie que hemos estado enseñando, predicando las últimas semanas, que es la serie sobre la iglesia. En la serie de la iglesia nosotros estamos tratando de indagar, de profundizar lo que significa ser iglesia. Entonces, voy a hacer una oración corta para introducirnos en el mensaje del día de hoy y que el Espíritu Santo nos hable a cada uno de nosotros en las diferentes áreas. Bendito Padre Celestial, en este día te pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestros corazones, prepare nuestros corazones para recibir esta palabra, Padre. Toda persona que ha llegado con cargas, enfermedades, agobios, tristezas, depresiones, lo que sea, Padre, en el nombre de Jesús, por tu palabra, esta palabra nos restaura y nos da vida. Esta palabra nos recarga, Padre, el Espíritu, nos da nuevas fuerzas y nos pone en confianza el saber que tú estás en control de todo. Gracias, Padre, ponemos esta confianza en tus manos. Habla en nuestros corazones y bendícelos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, tenemos en pantalla ya, no voy a estar nombrando cada uno de los temas, pero tenemos los diferentes temas que hemos estado hablando en las últimas semanas, que cada uno de estos temas tiene un propósito único, tiene un propósito específico en un área específica dentro del contexto de la iglesia. Entonces es necesario tenerlo en cuenta porque vamos a ir de tema en tema construyendo ese concepto, esa definición de lo que es iglesia. Y en el día de hoy estamos tocando el séptimo tema que es la iglesia universal de Cristo. La iglesia universal de Cristo. Este es el tema del día de hoy y tiene que ver con prácticamente una de las figuras, una de las ilustraciones que he utilizado en el tema de la iglesia. Ya hemos hablado en temas anteriores que la iglesia de Cristo se le conoce de diferentes formas a lo largo del Nuevo Testamento. Y cada una de estas figuras nos enseña algo distinto, algo único. Entonces, en el día de hoy estamos tomando una de esas figuras que es la iglesia como el cuerpo de Cristo, porque tiene mucho que enseñarnos. La iglesia como el cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo, esta palabra de cuerpo viene de la palabra griega soma, que literalmente es cuerpo humano. Que Dios compara a su iglesia como el cuerpo humano. Porque el cuerpo humano es un organismo viviente, es una maravilla de diseño divino, que tiene la capacidad de crecer, que tiene la capacidad de fortalecerse, que tiene la capacidad de sanar y de restaurarse, que tiene muchas cosas maravillosas que aún hasta el día de hoy apenas estamos descubriendo. Precisamente en artículos no muy lejanos, en lo que data del año 2020, la ciencia ha descubierto dos nuevos órganos dentro del cuerpo humano. Y siempre lo he mencionado, que a pesar de que hayan pasado los siglos, los milenios, a pesar de que millones de generaciones, o más bien dicho de personas, han cruzado por el planeta Tierra, y combinando todo ese conocimiento, todavía estamos conociendo más a fondo lo que es el cuerpo. Entonces, si la palabra de Dios alude de la manera más preeminente en el tema de el cuerpo como iglesia de Cristo, tiene muchas razones en particular. Por ejemplo, cuando hace un tiempo fui a Milwaukee y en Chicago, en el Museo de la Ciencia,
había una galería, una presentación especial del cuerpo y habían construido, no sé cómo, pero hagan de cuenta que un cuerpo humano solamente con las arterias sanguíneas. Imagínense cómo se vería nada más el cuerpo a través de las arterias sanguíneas. En otra donde estaba solamente la piel, en otra donde estaban solamente los huesos, en otra donde estaban los órganos vitales y los no vitales. Pero en fin, el cuerpo es una maravilla y la Biblia tiene mucho que enseñarnos en referente al cuerpo de Cristo, porque tiene muchas similitudes. Cuando hablamos en el Nuevo Testamento sobre el tema de la iglesia, típicamente se usa de dos formas. La mayoría del tiempo no se especifica. La primera forma, o más bien dicho, el primer contexto es la iglesia local. O sea, podríamos decir Cristo Vive como iglesia local de Sycamore, Illinois. Pero también se usa mucho la palabra de iglesia como un tema universal, o sea, global, mundial. Que la iglesia de Cristo no solamente está específicamente para Sycamore o para el latinoamericano de Sycamore, sino también para toda lengua, cultura, toda gente de todas partes del mundo que quiera cruzar las puertas de la gracia. Entonces, el tema de la iglesia universal, como siempre lo he tratado de decir, toda enseñanza, toda buena enseñanza bíblica tiene un origen. Ya hablé un poquito sobre la historia de la iglesia cristiana. Ahora quiero hablar sobre ese plan salvífico, porque la iglesia de Cristo lleva a cabo, en términos generales, el plan divino de Dios hacia la humanidad. Entonces, ese tema de la iglesia no es la excepción. Cuando en el jardín de Edén, los primeros seres humanos habitaron, Dios tuvo una relación tan íntima y cercana, estrecha, con la primera generación. Pero ya sabemos, Adán y Eva rompieron esa relación, esa comunión, y hubo grandes consecuencias. Entonces, a partir de esa ruptura de comunión, Dios buscó un plan para salvar la humanidad, porque ya hoy sabemos lo que antes no se sabía: la paga del pecado es muerte, tal y como se los advirtió Dios a Adán y Eva. La paga del pecado es muerte. Entonces, cuando ellos pecaron, la consecuencia directa al pecado era que iban a morir. Pero Dios hizo un plan salvífico desde entonces, y hasta el día de hoy lo estamos sabiendo de forma más completa y desarrollada, donde en este plan salvífico la intención es que nadie se pierda, sino que todos se salven, literalmente todo el mundo. Dios comienza a trabajar en el Antiguo Testamento a través de personajes claves. Vemos que en el Antiguo Testamento Dios trabaja con Adán. Después del diluvio, Dios trabaja con Noé, y después del diluvio, Dios comienza a trabajar con Abraham, y ya de Abraham con Jacob, y Jacob eventualmente de una persona a sus 12 hijos, y de sus 12 hijos a una tribu, a una nación, más bien dicho, una persona, una familia, una nación, con el único fin de presentar el mensaje de salvación, con el fin de presentar a Dios. Persona, familia, nación. Ahora, vemos que en el plan de Dios no funcionó como Él tenía pretendido. Y no es que fuera el plan imperfecto, sino que aquellos a los que encomendó el plan fallaron en presentar este plan a la humanidad. Adán, Noé, Abraham, Israel y una nación. Esta nación, la nación de Israel, tenía el propósito de presentar al nombre del Creador a la tierra, y fallaron.
Recuerden que para cuando ya Jesús viene a la tierra, los judíos creían que Dios era solamente Dios de los judíos, a pesar de que, por ejemplo, en el libro de Isaías sería esa nación para todas las naciones. En el libro de Eclesiastés o en Crónicas, donde dice que la casa de Dios sería una casa de oración para todas las naciones. Pero ellos fallaron en presentar esta maravilla. Se encajonaron, se apoderaron solamente de Dios y no querían compartirlo. Entonces Dios, a través de la persona de Jesucristo, comienza a trabajar, y este plan cambia porque viene con la venida de Jesucristo una nueva era, la era de la iglesia. Y ahora Dios comienza a trabajar a través de este nuevo plan, el nuevo pacto, con Jesucristo, sus apóstoles, después sus discípulos, y ahora posteriormente sería ya la iglesia de Cristo, la iglesia universal en todas las naciones, para presentar el mensaje de salvación que desde un principio Dios tenía como propósito principal presentarlo al mundo entero. Ahora Dios está presentando este plan de salvación a través de su iglesia. Y de aquí es donde el cuerpo de Cristo representa a la iglesia en todas partes. Por ejemplo, en el libro de Romanos 12, 4 al 5 dice: porque de la manera que a un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma función, así que nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero todos somos miembros de los unos y los otros. Así es que el cuerpo de Cristo, la iglesia universal, es esa comunidad de fe que he estado hablando. Son iglesias en todas partes del mundo, de todo tipo de culturas y naciones y lenguas, a través de los últimos 2000 años, para presentar el plan de salvación de Dios. Funcionamos entonces de manera universal, pero también de manera local, y cada uno de nosotros somos integrantes y miembros del cuerpo de Cristo. Para esto nosotros ejercitamos una función dentro del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo nos da habilidades, dones, frutos para contribuir, como decía en uno de los temas, para edificar la iglesia de Cristo. Entonces, tiene que ver mucho, porque no hay jerarquía, no hay autoritarismo, todo lo hacemos por amor a Dios, y no hay uno que valga más o uno que valga menos, porque todos y cada uno de nosotros que somos miembros, somos especiales, escogidos, somos consagrados y tenemos una función especial. Cuando un miembro falla, como decía la lectura bíblica del día de hoy, toda la iglesia se duele. Cuando un miembro está en victoria, toda la iglesia comparte esta victoria, porque todos somos parte de un todo, y no podemos vivir, no podemos andar fuera del cuerpo de Cristo. La iglesia, por lo tanto, no ha sido una institución rígida, ni estancada, ni jerárquica, ni muerta, sino, como lo he dicho, es un organismo vivo, es un organismo maravilloso que puede crear grandes cosas en medio de un mundo de violencia. La imagen o la figura de la iglesia de Cristo significa en sí que es autoridad, unidad, un todo, diversidad, universalidad y mutualidad. La iglesia, vamos a encontrar una gran variedad más allá de lo que pensamos. Y alguien decía el otro día:
Si es la misma iglesia de Cristo, entonces ¿por qué se adora de forma distinta a Cristo? Bueno, a lo largo de la historia, Dios no ha pretendido cambiar la cultura y borrarla del mapa, sino Dios trabaja a través de la cultura y en la cultura y sobre la cultura. De forma que en diferentes lugares adoran a Dios de forma diferente. En unos con piano, en otros sin piano, en unos con guitarra, en otros sin guitarra, con todo tipo de instrumentos de cuerda, o de aire, o a capela de voz. Unos de forma pasible, otros de forma dinámica, de tal forma que la iglesia de Cristo adora de diferentes formas, de múltiples formas, de formas que a veces no tenemos en la imaginación, pero lo hacen de forma creativa, porque al final del día es honrar, es glorificar a Dios con nuestro corazón. Y en los integrantes de cada congregación no lo vamos a hacer de forma diferente. Una persona con 80 años quizás ya su cuerpo no le da para estar bailando, danzando, glorificando y aplaudiendo a Dios. A lo mejor es más pasible, y en su pasibilidad honra y glorifica a Dios. De la misma forma que un joven que es más dinámico, que brinca, que salta, que hace esto, el otro. Entonces en el cuerpo de Cristo hay una gran variedad. Y leíamos un parte en la lectura del día de hoy. Porque estos conflictos, dudas, preguntas hubo desde los tiempos de los apóstoles. Cuando unos decían, yo soy del apóstol Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de fulano, yo soy de sutano. Y dice el apóstol Pablo, ninguno de nosotros fue crucificado por ustedes, solo Cristo. Y ahora, basado en las diferencias de mentalidad, les pone el ejemplo del cuerpo. La mano no puede decir no es del cuerpo, el ojo no puede decir que no es del cuerpo, el pie no puede decir que es del cuerpo, porque el cuerpo necesita de cada uno de los miembros para poder funcionar bien. Esa es la idea principal, de que todos debemos trabajar en una unanimidad, como un solo. ¿Por qué? Porque vamos a ver enseguida, cuando la iglesia nace, se convierte en un nuevo organismo que pertenece al plan de una nueva creación. Cuando la iglesia nace en el día de Pentecostés, o como lo dice en el libro de Hebreos, donde Dios pondría en los corazones y sus mentes su palabra y las leyes divinas. En el día de Pentecostés, cuando nace la iglesia, nace este nuevo organismo, pero este nuevo organismo no pudo haber nacido sin primero el sacrificio del Cordero de Judá. Tuvo que haber muerto y resucitado Jesús, y ahora, después de este gran sacrificio, viene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo prácticamente abre esa era de la iglesia, porque aún la iglesia está dirigida por la cabeza, que es Cristo. Pero cada uno de estos miembros, cada uno de los miembros de la iglesia local, universal, estamos conectados, por así decirlo, a través del Espíritu Santo. Y no podemos funcionar de forma individual, sino somos parte de la iglesia universal de Cristo. Entonces el Espíritu Santo llenó los corazones de los redimidos y nos unió a través de un lazo de vida, como si fuera el cordón umbilical de un bebé, de una criatura en el vientre de su madre. Es bautizado, o somos bautizados por un mismo Espíritu. Ahora,
la iglesia de Cristo tiene un solo propósito. La iglesia de Cristo tiene un propósito eterno, un propósito que va más allá de los tiempos y las distancias. Parte de este propósito, dice, es presentar la multiforme sabiduría de Dios, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ese propósito, cuando hablamos del plan de salvación, cuando hablamos de la salvación, estamos hablando de libertad a los cautivos. Cuando hablamos de un concepto de la iglesia con un propósito eterno, el concepto de salvación liberta, sana, nos trae a la luz. Esa libertad es la salvación. Que por ejemplo, si nosotros hablamos con una persona con adicciones, quizás podemos ver la adicción y la atadura, pero la persona en la atadura no puede ver que está atada hasta que se presenta la luz del Evangelio, y la luz del Evangelio revela el pecado. Por eso el plan de salvación es un plan eterno hasta que Dios cierre el plan de la gracia, las puertas de la gracia en el día del juicio. En el plan de salvación es también como propósito principal restaurar tu propósito y tu comunión con Dios. Cada uno de nosotros debemos esmerarnos en construir ese propósito, esa relación íntima con Dios. Regresando a los principios de la creación, Adán y Eva tenían contacto directo con Dios. Pecan, se rompe la comunión, se rompe esa relación íntima, y ahora el ser humano camina de acuerdo a su entendimiento. Y vemos desde allá hasta acá cuánto se ha corrompido el ser humano. Muchos de nosotros en las pláticas con las amistades decías, ¿te acuerdas cuando íbamos a traer pan o íbamos a los taquitos a las 9, 10 de la noche? ¿Te acuerdas cuando íbamos a visitar, cuando andábamos en la calle a tales horas de la noche, pasibles y como si nada? Hoy en día parece que hay toque de queda después de las 7 de la noche, cuando el sol se mete, la luz se va y la noche cae, porque hay tanta maldad. Roban, asaltan, secuestran, quitan la vida, porque esa comunión con Dios se rompió. Y nuestras comunidades locales están sufriendo las consecuencias, así también como las comunidades nacionales y internacionales. Ahora en esta nueva creación a través de la iglesia, el plan de Dios es restablecer esa relación con cada uno de nosotros, para que venga, como dice las profecías en Apocalipsis capítulo 21, una nueva tierra, unos nuevos cielos. Aún ahí se presenta la iglesia como la nueva Jerusalén, con una restauración de lo que se ha dañado, de lo que se ha roto, donde vemos cómo la palabra nos dice que el león y la oveja pastarán juntos, que el bebé de pecho estará jugando en el nido de la cobra y no le hará nada. Porque ya las relaciones serán restauradas en aquellos tiempos. Esas relaciones que se han roto, esas relaciones donde se carece en el día de hoy, y la palabra nos está invitando a unirnos al cuerpo de Cristo para restaurar esta relación con Dios. En la iglesia de Cristo tenemos que en el día de Pentecostés pasaron varias cosas que a veces no nos ponemos a pensar. Por ejemplo, cuando hablamos que hubo una transición
entre el antiguo pacto al nuevo pacto a través de Cristo, ahora el pueblo de Dios, que como lo mencioné, venía de la descendencia de Abraham, de Isaac, Jacob y otros patriarcas judíos o hebreos, y ahora ya el pueblo de Dios comienza a tomar un panorama distinto y más amplio. Voy a mencionar cambios que han ocurrido. En el nacimiento de la iglesia universal o el cuerpo de Cristo ha reemplazado a una congregación que era estrictamente judía. Vuelvo a mencionar, la población judía ocupaba el punto 22%, o sea, ni siquiera el 1%. Ni siquiera el 1%. Entonces, el 99%, por así decirlo, éramos gentiles y somos gentiles. La mayoría del mundo. Cuando Cristo muere en la cruz, ahora la iglesia universal o el cuerpo de Cristo ya se convirtió en el nuevo pueblo de Dios, un pueblo más extendido, porque antes solamente se adoraba a Dios en la sinagoga y en el templo de Salomón. Y lo decía antes, imagínense, para ir a Jerusalén son $3,500. Casi mejor nos hacemos ateos. Pero ahora, a través de la gracia de Dios, todos podemos adorar en nuestras comunidades locales. Y ya no es necesario adorar a Dios en la sinagoga o en el templo de Salomón. También el pueblo de Dios dejó de ser un pueblo nacional y se transformó en una comunidad internacional. O sea, para todo el mundo. Y el tercer punto, el predicador reemplazó al sacerdote, el púlpito al altar y el testimonio de la iglesia del sacrificio de Cristo reemplazó los netamente sacrificios de animales. Hubo cambios cuando la iglesia nació. También de la misma forma, la nación de Israel dejó de ser la capital religiosa de los judíos, porque allí los judíos eran quienes resguardaban la ley de Moisés, el día de reposo, la circuncisión. Pero ahora la iglesia no tiene una capital, no tiene una capital religiosa, ni un templo central, ni un sacerdote, ni un altar. Ahora la iglesia pertenece a todas las naciones. ¿No es algo maravilloso? Amén. En el día de Pentecostés hubo cambios transicionales y paulatinos. Fue allí donde nosotros somos llamados de afuera, llamados del mundo y apartados para la iglesia de Jesucristo. Eso es lo que en sí significa la iglesia de Jesucristo. Ahora somos nosotros consagrados, un grupo de llamados por Dios a salir del mundo y formar parte de una congregación santa. Dice en 2 de Pedro 1:4, habiendo huido de la corrupción que hay en este mundo, y ahora ahí mismo se nos llama que somos extranjeros y peregrinos del mundo. Extranjeros y peregrinos del mundo. ¿Por qué? Somos sacados del mundo y puestos en la iglesia de Dios. Ahora nosotros, nuestra forma de ver la vida debe de cambiar, porque ya hemos salido del mundo, como lo dije anteriormente, y formamos parte del cuerpo de Cristo. Siendo parte del cuerpo de Cristo, ahora somos ciudadanos celestiales. Somos parte de esa iglesia universal que está en las 4 rincones de la tierra. Santos y sin mancha, siendo restaurados continuamente. En la iglesia de Cristo, nosotros
vamos a tener una gran diversidad de miembros, de congregaciones, de lenguas, de culturas. Pero aún a pesar de la gran diversidad, todos hemos sido bautizados por el mismo Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos va a unir a pesar de nuestras grandes diferencias. Hombres, mujeres, niños, ancianos, todos somos unidos por el Espíritu Santo. A pesar de que nosotros ya cuando salimos afuera, alguien diga: no, pero es que a mí me gustan los taquitos al pastor, a mí me gustan los taquitos de trompo. Y otro por allá diga: no, a mí me gustan los nopalitos, los frijoles. Y otro por allá diga: no, a mí me gusta la pura pizza. Otros el cheese and macaroni. Bueno, son ideas personales, preferencias, pero al final del día esas son cuestiones de segundo plano, porque la idea principal es que el Espíritu Santo nos une a pesar de nuestras indiferencias, y el Espíritu Santo nos une en diferentes niveles. El Espíritu Santo nos va a unir a través primeramente de cada célula del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo nos va a unir a través de cada célula del cuerpo de Cristo, o sea, a través de cada persona que forma parte de la iglesia de Cristo. En segundo nivel tenemos el nivel a través de la iglesia local. O sea, la iglesia local está constituida por personas individuales. Y ahora el tercer nivel es el cuerpo de Cristo o la iglesia universal. Eso quiere decir que la iglesia universal de Cristo está constituida por iglesias locales, y dentro de las iglesias locales por miembros individuales. Amén. Dentro de la iglesia de Cristo tenemos ya que el fundamento es Cristo, la piedra angular es Cristo. Él es el que dijo: Petros, sobre esta montaña rocosa edificaré mi iglesia, que es Cristo. Entonces el fundador es Cristo, como lo veíamos la semana pasada. Y ahora tenemos los pilares de la iglesia de Cristo. Dentro de los pilares de la iglesia de Cristo, vamos a ver que los pilares son los ministerios principales que constituyó Cristo: los apóstoles, los profetas, los maestros, los evangelistas y los pastores. Esos son los pilares principales de la iglesia o el cuerpo de Cristo. Y a través de ellos nosotros estaremos creciendo y formando, esforzándonos y madurando. La iglesia de Cristo tiene entonces, de términos generales, voy a mencionar los 3 llamados que tiene la iglesia de Cristo para todas las iglesias locales del mundo, para todas las personas del mundo. Recordemos, hemos sido sacados del mundo y puestos en una iglesia. Entonces ahora la iglesia, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Y esta iglesia de Cristo tiene 3 llamados. El primer llamado es el llamado a la salvación. Toda persona debe ser salva. Debe tomar una decisión individual y personal en algún momento de su vida. El sufrimiento que vemos en este mundo es a causa del pecado, a causa de que no queremos reconocer que nuestra forma de pensar nos ha llevado a cometer atrocidades. Y muchas las veces nosotros podemos ver las atrocidades de los demás,
pero también deberíamos de ver que somos parte de este gran mal. Entonces, el primer llamado es el llamado a la salvación. El segundo llamado es el llamado a la santificación. Y santificación quiere decir que estaremos poco a poco creciendo, poco a poco renunciando al pecado, poco a poco restaurando todo nuestro interior, cambiando nuestro estilo de pensar, nuestro estilo de sentir, nuestro estilo de hablar, nuestro estilo de actuar. El pecado está por todas partes. Dijeras, bueno, entonces en el sentir, ¿cómo? Cuando la mente está contaminada, el corazón va a irradiar sentimientos de negatividad. Ya por allá alguien no me saludó, ya me siento resentido en mi corazón. Ya por allá alguien me dijo algo, me hizo algo, y voy a estar con un sentimiento de odio que me corrompe el corazón. Entonces, claro que sí, la palabra nos va a estar transformando en todo el ser. Ese es el proceso de la santificación. Y el tercer llamado es el llamado al servicio. Primer llamado, llamado a la salvación. Segundo llamado, llamado a la santificación. Y tercer llamado, el llamado al servicio. Eventualmente sabremos que como miembros de la iglesia y con más vayamos creciendo, es necesario servir. La palabra de Dios dice que así como Jesús un día lavó los pies callosos, terrenosos, polvosos, sucios y apestosos de los apóstoles, y cuando terminó de hacerlo, dijo: ¿entienden lo que yo acabo de hacer? Yo, siendo su maestro, he lavado sus pies. Vayan ahora ustedes y hagan lo mismo con sus hermanos. El ministerio de servir es aquel tiempo cuando ya entendemos que tanto Dios nos ha dado, que ahora es necesario también nosotros dar de nosotros a los demás. Y a través de este servicio demostramos el amor a Dios. Amén. Si estamos hablando entonces del cuerpo de Cristo, vamos a ver que el cuerpo o este organismo que forma un todo, este organismo vivo, una maravilla, un milagro viviente, también tiene sus limitaciones. Que hemos visto cómo aún en la robótica, aquellos que se han metido más en la ciencia, es difícil de poder crear o replicar un robot que pueda tomar un objeto de un lugar a una altura determinada con una fuerza ideal y poder hacer algo. Y sin embargo, nuestro cuerpo, no nos ponemos a meditar la maravilla que puede hacer. Nos movemos en direcciones, brincamos, hacemos esto, movemos, flexibilizamos. Y de la misma forma, cuando el cuerpo se enferma, cuando una persona, por ejemplo, en su trabajo se accidenta, se corta una mano, esa persona va a estar batallando el resto de su vida. Cuando una persona pierde sus pies, es un batallar y una pesadilla que tiene que aprender a vivir. Cuando un miembro del cuerpo se enferma, por ejemplo, cuando el hígado se enferma, esa persona va a estar viviendo superficialmente a través de la ciencia en los hospitales. Y van a ver aquellas personas que han pasado por una diálisis, cómo ves en su rostro, en sus ojos, el sufrir físico porque un miembro de su cuerpo se enfermó. Cuando un corazón deja de latir apropiadamente y tienen que ponerle válvulas artificiales, tienen que ponerle un marcapasos, y que esa persona no puede correr, no puede alterarse, no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, y ves en su armario un cóctel de drogas que tienen que tomar para
hacer funcionar adecuadamente un corazón. Cuando el estómago, los intestinos, cuando la piel, cuando los ojos dejan de funcionar, hay catástrofe en esa vida de esa persona. Si vemos entonces que de una y de otra forma, cuando un cuerpo se enferma, cuando un cuerpo deja de funcionar apropiadamente, todo el cuerpo se duele con ese miembro. Y la forma que hemos visto a través de los tiempos es que vemos a un cuerpo sufrir a causa de un solo miembro. Vemos que cuando una enfermedad ataca a través de una célula que ni siquiera nuestros ojos pueden ver, esa célula tiene la capacidad de multiplicarse, de esparcirse, de contaminar todo un miembro, toda una parte, y finalmente hacer perecer a todo el cuerpo. Y si es así con el cuerpo humano, funciona de la misma forma con la Iglesia Universal de Cristo. Cuando una célula, cuando una persona se sale, la mayoría va a terminar muriendo fuera de Cristo, como lo dice la parábola de la vid y los pámpanos, o como lo dice el mismo apóstol en 1 Corintios 12, o como lo explica Romanos capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11, que nosotros hemos sido injertados y que así como fuimos injertados por Dios, también Dios nos puede cortar. Una persona fuera del cuerpo de Cristo es una persona que está sustenta a morir espiritualmente, fuera de la fuente de vida. Y también una persona o un grupo de personas que estén espiritualmente enfermizas dentro de una iglesia local tienen la capacidad, o cada uno de nosotros tenemos la capacidad de enfermar a los demás a través del chisme, de los resentimientos, de la incomprensión, de la falta de hacer el bien, o sea, la omisión. Cuando un miembro se duele, toda la iglesia se duele. Cuando un miembro se enferma, tiene el potencial de enfermar a toda la iglesia local y eventualmente a la iglesia universal. Por eso el concepto de la iglesia de Cristo es que todos nos necesitamos. Dios nos habla continuamente que los muchos formamos el cuerpo de Cristo, que todos somos indispensables y que todos estamos unidos a través del Espíritu de Dios. Por eso, para terminar, el cuerpo de Cristo nos enseña que entonces estamos unidos a pesar de las diferencias a través del Espíritu Santo. Que estamos entonces también sustentados por la raíz, o más bien dicho, por la cabeza, que es Cristo. Y cuando un miembro no reconoce al cuerpo, podemos ver la lógica que un dedo o una mano le diga al cuerpo: no te necesito. Y así hay creyentes que andan rondando por el mundo con sus ideas personales, diciéndole al cuerpo: no te necesito. Peor aún, diciendo que son los únicos que sostienen la verdad y que los 2000 años de sabiduría son en vano. Cada uno de nosotros tenemos un rol especial. Son tus dones, tus habilidades, tus talentos, tu carácter, lo que eres y quién eres,
que contribuye a edificar la iglesia de Cristo. Y también en los defectos que tenemos, es Dios a través del cuerpo que nos está puliendo. Los problemas que tenemos aquí dentro de la iglesia local, estaremos aprendiendo a vencerlos, a superarlos, a refinar nuestro carácter, nuestra personalidad, a cambiar esos malos hábitos que teníamos, porque es aquí donde Dios santifica, restaura y sana su pueblo. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, en este día yo te pido, Padre, que todos aquellos que han escuchado esta palabra, Padre, esta palabra de poder, esta palabra de esperanza, esta palabra de salvación, esta palabra de instrucción, Padre, que tomemos el aprendizaje de esta palabra y que sepamos, Padre, que no somos los únicos, que hay más hermanos y hermanas de fe en todas partes del mundo, y aún así tú trabajas a través de tu Espíritu Santo en los corazones de cada uno de nosotros. Pero también, Padre, nos enseñas que nosotros no podremos sobrevivir fuera de tu cuerpo, y que nosotros eventualmente debemos de unirnos a una iglesia para que allí aprendamos a crecer, aprendamos a vivir, aprendamos a adorarte y aprendamos a amar a nuestro prójimo. Padre, yo te pido que este día esta palabra haya